La comunidad cristiana Sion, donde vive el amor. Donde vive el amor. Ministerio internacional fundado desde 1964, presenta la Palabra de Dios. Un mensaje específico y claro, lleno de exhortación, edificación y consuelo para su vida, a través de sus ministros, siervos llenos del Espíritu Santo, con una unción fresca y revelación fundada en las Sagradas Escrituras. Sexto mandamiento: huirás de la tentación sexual. Huirás de la tentación sexual. La infidelidad. La infidelidad no es algo que sucede espontáneamente. Siempre hay motivos que la provocan. La lista de razones es interminable, pero los sexólogos especialistas en terapia de pareja coinciden en que casi todas intentan satisfacer las carencias en la pareja. Algunas estadísticas se las voy a dar. En promedio, las estadísticas de infidelidad aseguran que el 60% de los hombres son infieles. 60% de los hombres son infieles y que el 40% de las mujeres le siguen el paso. Si tomamos en cuenta que las mujeres son más discretas y los hombres somos más hipócritas, yo creo que están un poquito más elevadas. Así es que la infidelidad del matrimonio ya está parejo. Y desgraciadamente es una encuesta, ojo, no hecha entre inconversos. Es una encuesta hecha en iglesias. ¿Me explico? Hasta acá se ha metido este tipo de problemas. El primer estudio sobre conductas y preferencias sexuales de usuarios de Internet dice que las mujeres son más infieles que los hombres en Europa, 50% frente al 44%, y son más apasionadas. El 65% de las mujeres exteriorizan más emociones en el momento de una relación sexual ilícita que los hombres. Un estudio de la Journal Couple Relation Therapy asegura que entre el 45 y el 55% de las mujeres casadas son infieles. Sin embargo, la percepción de la infidelidad entre los hombres y las mujeres es diferente. Para un 50% de las mujeres, el cibersexo no es infidelidad. El 80% de los hombres piensan lo mismo. El 81% de las mujeres confiesa que coquetea con sus compañeros de trabajo y 2 de cada 3 aseguran que tienen pensamientos sexuales con ellos. Ojo, repito, si esos son los números de las mujeres, ¿cómo están los de los hombres? Más en un país machista como el nuestro. ¿De acuerdo? Según una encuesta, un 20% de las mujeres declara que no engaña a su pareja, pero que estaría dispuesta si se le presenta la oportunidad. O sea, se traducido, nomás porque no ha caído con quién. Si no, ya le hubieran puesto el cuerno. A diferencia de eso, los hombres, el 56% dice que ellos no se rehúsan. Ellos son más cooperativos. Según una encuesta de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el 82% de las mujeres encuestadas, lo que más le dolería de la infidelidad es que su pareja se enamore de la otra mujer. Es lo más doloroso. Mientras que para los hombres eso no es tan importante. Lo que más le dolería es el hecho de que lo cachen. O sea, de que la cache. O sea, le duele más su ego que en realidad que se enamore de la persona. Ahora, voy a decirles algunas de las causas de la infidelidad masculina. 1, hombres, no se sientan aludidas, repito, son simplemente estadísticas, encuestas y estudios psicológicos. ¿Cuáles son las causas de la infidelidad en el hombre? 1, una autoestima muy baja. Necesitan demostrar a los demás y a sí mismos que pueden tener más que una mujer. 2, homosexualidad reprimida. Desde pequeños les enseñan que deben de ser muy machitos y no quedan conformes con las mujeres. Buscan y buscan porque lo que necesitan realmente es un hombre. 3, valores trastocados. En su familia y cercanos vivió la infidelidad desde pequeño como algo natural y correcto. Nadie le mostró el error. Normalmente el 90% de aquellos cuyos padres fueron infieles, alguno de los dos, repiten la infidelidad dentro de su matrimonio.
4. Complejo edípico. Buscan en las mujeres a la madre y no logran encontrarla. 5. Desequilibrio mental. En todo ámbito presentan conductas ambiguas. Son indecisos, son inseguros y no tienen idea de qué es lo que quieren realmente los hombres. 6. Impotencia mental. Pueden lograr una mediana satisfacción física, pero en lo psicológico quedan tambaleando y se sienten solos. 7. Algo que no pasa en nuestro país, pero bueno. 7. Machismo. Machismo enfermizo. Siente la necesidad de demostrarse a sí mismo y a los demás de su género que pueden satisfacer a más de una mujer. 8. Traumas con ecos de venganza. Sufrieron una infidelidad en el pasado que les marcó con tal fuerza que se desquitan. 9. Búsqueda de la fama. Les gusta sentir que se les diga Don Juan. Es como un título de la nobleza para ellos. 10. Debilidad de carácter. Es que no pude decir que no. 11. Porque es una moda. Es lo que se estila en su vida, en su familia y en su medio. 12. Por complejo de inferioridad. Las mujeres que conquista le hacen sentirse superior. Es un hombre que se siente menos. Y entre más mujeres conquista, más eleva su ego. 13. Apagón mental. En alguna parte del camino se perdieron y se confundieron. 14. Sadismo. Les gusta hacer sufrir a las mujeres. Y 15. Mitomanía. Son mentirosos por naturaleza y la infidelidad les permite obtener gran plenitud mintiéndole a todo el mundo, incluso a ellos. Dice un dicho, ¿no? Un hombre, si te dice que se acostó con 10 mujeres, se acostó en realidad con una. Y si una mujer te acepta que se acostó con un hombre, eso significa que se acostó con 3. Es un dicho, ¿eh? Ahí queda. Causas de la infidelidad femenina. La mujer también ha entrado en el círculo de la infidelidad, desgraciadamente. Y vemos las causas que se han observado. 1. Excesiva coquetería. Les gusta jugar con los varones y no se dan cuenta cuando ya están metidos en una relación ilícita. 2. Síndrome de abandono. No se sienten queridas por su pareja, entonces se cobijan en el primero que aparece. 3. El no darse cuenta. Extrañamente va a parar a los brazos de un desconocido. Cuando menos se dieron cuenta, ya estaban en otra relación. 4. Mucho tiempo sin nada que hacer. Mucho tiempo sin nada que hacer. Buscan diferentes alternativas para llenar su tiempo y entre ellas pues, está visitar visitar al vecino. 5. Búsqueda de venganza. Su pareja le fue infiel, por lo tanto, bueno, pues hay que equilibrar la balanza y ojo por ojo y diente por diente. 6. Exceso de pasión. Un solo varón no cubre sus expectativas. 7. Debilidad de carácter. No puede decir que no. 8. Indecisión. Tiene más de una opción y al no ser capaz de decidirse, se queda con todos y así nadie sufre. 9. Desequilibrio mental. Alteraciones que la llevan a llenar vacíos psicológicos de una forma equivocada. 10. Porque es una moda. Ya entre las mujeres es moda. Por lo que se estila en su medio y no pueden quedarse atrás. 11. Por compasión. Tienen un corazón generoso y cuando ven un varón que está sufriendo, pues bueno, le tienden la mano. Y 12. Por ambición. Para lograr subir, todo se vale. Hasta ahora los mandamientos que hemos hablado, los primeros 5 mandamientos, han sido acerca de cosas que debemos de hacer si deseamos un matrimonio feliz y saludable. Ahora consideraremos algo de lo que la Biblia dice que debemos de huir. Y constituye la base del 6º mandamiento del matrimonio, que es: huirás de la tentación sexual. Lo que este mandamiento sugiere no es que debemos de escapar solo de la tentación de pecar físicamente, sino que debemos de huir de cualquier cosa que nos haga propensos a caer de la voluntad de Dios. Quiero contarles una pequeña
Fíjense que el otro día cayó en mis manos este billete. Ahorita, bueno, pues estoy sudando, está mojado. Pero cuando cayó este billete, curiosamente, pasó la prueba. Ya ven que hay maquinitas para probar los billetes, ¿no? La pasó. El marcador no lo marcó de negro, el detector de billetes. Si alguien viene y le agarra el pelo aquí a Zaragoza, se siente rasposo. Tú lo ves contra el sol, y ahí está el Zaragoza. Lo haces de lado, está la línea del 500, pones de lado y se ve el 500. Derecho no se ve, pero contra el sol sí se ve marcado el 500. Y todavía dice una BM. Es exactamente igual a un original. Pero había algo raro en el papel. Y curiosamente, se puede abrir. Digo, si engañó una máquina, pasó todas las pruebas. Bueno, un billete que dices, no creas que me dio mucho gusto que me haya caído en mis manos, pues porque alguno de mis empleados lo tuvo que haber agarrado y no se los puedo cobrar, pero de algo me va a servir, de una ilustración. El adulterio o la infidelidad es una imitación que Satanás utiliza para una meta que él tiene, que es hurtar, matar y destruir. Así que, mi querido hermano, amigo que nos visitas, si de verdad crees que existe una persona capaz de satisfacerte más física, emocional y espiritualmente que no sea tu esposa, esa es una imitación de Satanás. Porque no hay nadie capaz de hacer y llenar esos espacios mejor que tu propia esposa y que tu propio esposo. Hace un par de años, creo que alguna vez conté esta ilustración, fui con un proveedor de un origen de allá de países asiáticos, del oriente, y resulta que este proveedor, cuando yo llego con él, pues bien amable, llego a su oficina, allá en el Distrito Federal, y me tiene 3 modelos. Me presenta, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres de las 3? ¿Cuál quiero para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ve y diviértete un rato, pues ya andas aquí en México. ¿O quieres a las 3? Llévate a las 3. Yo, no, gracias. Y él me decía, no. Yo, no. ¿Quién se va a enterar? Yo y Dios. Y con eso es más que suficiente para decir no. En ese momento a él le extrañó. Fuimos a comer, total que a las chavas, bye bye, que les vaya bien. Vamos a comer y él me dice, ¿por qué dices eso? Y yo le dije, ¿sabes que no hay nadie capaz en este planeta de satisfacerte más que tu esposa? Y él me dijo, pues no sabes lo que te estaba presentando yo, mano, de veras. No hay nadie. Por eso es que la Biblia dice, deleítate con la mujer de tu juventud y sus caricias te satisfagan en todo momento. O sea, atásquense en el matrimonio. Dios te lo da, disfrútalo, no tiene nada de malo. Pero si está fallando en algún área, definitivamente no fue Dios. Y te quiero dejar algo en claro. Si tú te casaste con alguien, si Dios te permitió casarte con una persona, es porque Dios es capaz de transformar a esa persona para hacerla que sea la persona que te haga la mujer y el hombre más feliz sobre este planeta. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque es su plan. Es el plan divino que el hombre ha distorsionado. Tengo que dejar en claro que nadie es inmune. Cualquiera puede caer en estos pecados. La palabra de Dios habla del rey David, que fue el segundo rey de Israel, y para los judíos es el mejor rey de toda la historia. Y quien se atreva a decir algo malo de David, bueno, quiero que escuchen el siguiente versículo. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Dios te ha buscado un varón conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de
Dios. Y sin embargo, David cayó. David pecó. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. Segunda de Samuel 11, 1 al 5. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y que paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Es decir, David viola, buscóla, trayóla, tomóla y preñóla. En pocas palabras, eso fue lo que hizo David, ¿de acuerdo? Este pasaje nos muestra la manera de actuar de la tentación sexual. David apenas espió algo con los ojos y lo deseó. Ahora, como no había nadie en los alrededores, ni siquiera el esposo de Betsabé, el rey decidió obtener lo que deseaba. ¿Quién se iba a enterar? Solo él y Betsabé, no pasaba nada. ¿Quién se iba a atrever a desafiar al rey? David siguió adelante con sus planes, luego envió a Betsabé de regreso a su casa. Bueno, pues ya. Yo no sé si David era voyerista y le gustaba espiar por las azoteas, o si Betsabé era exhibicionista y le gustaba bañarse a la luz pública, o si simple y sencillamente pues así le daba el baño cerca de donde estaba el balcón de David. No tengo idea. El chiste es que la estaba viendo, la codició, la trajo, la tomó, se fue y no pasó nada. Así que fue como lo quisieron borrar el pecado. Pero de aquí empezó un problema, que cada vez las cosas fueron de mal en peor. El embarazo de Betsabé desencadenó una serie de trágicas decisiones por parte de David. Primero se le ocurrió un buen plan. Bueno, Urías está en la guerra, significa que pues en el refuego, puros hombres, mándenmelo traer. ¿Qué es lo que hace? Bueno, como premio a tu servicio, ve y duerme con tu esposa. Traducido, ¿cuál era su plan? Pues encharcarle al chamaco a otro. Total. Nació en 7 mesino. Ese era su plan. No le funcionó, porque Urías Heteo mostró mejor interés que David, mayor lealtad que David. Se mostró más fiel incluso que David, porque él decía: yo no puedo ir a comer y a beber a mi casa y a dormir con mi mujer cuando mis compañeros, cuando mi pueblo está en la batalla. Bueno, si no jala así, pues unos alcoholes, unos alipuses, y vas a ver cómo sí. Entonces pues lo pone bien borracho, y otra vez. Y Urías Heteo, ¿qué crees? Pues como perro se quedó ahí en las escaleras. Pero no. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a dormir con mi mujer mientras mi pueblo está en la guerra. Bueno, en vista de que no quieres por la buena, viene por la mala. ¿Y qué es lo que hace David? Recurre al plan B. Como Urías no quiso ir a su casa, entonces David envió a este valiente y fiel soldado al frente de la batalla, donde seguramente Urías iba a morir. Y en realidad murió. El plan funcionó. Cuando los mensajeros trajeron el mensaje de que Urías había fallecido, David se casó con Betsabé, asunto borrado, nadie se acuerda. No obstante, este pecado no pasó inadvertido para alguien. ¿Para quién crees? Para Dios. Porque el hombre conforme a su corazón, el ungido de Jehová, ocultó su pecado. No lo confesó ni abiertamente, no le pidió perdón a Betsabé, porque en último de los casos tenía más responsabilidad David, y no recurrió a Dios.
el amigo de Dios, el siervo de Dios, no lo hizo. Y eso trajo consecuencias muy graves. Dios le manda a un profeta llamado Natán. Y Natán le cuenta una historia a David. Y le habla de cierto hombre rico que tenía muchos corderos y muchos rebaños. Y le dice, y había un hombre pobre que solamente tenía una corderita pequeña que él cuidaba. Llegó el hombre rico y lo mató a él y tomó a la corderita para él. David se enojó tremendamente y dijo, de cierto te digo que ese hombre debe de morir. Cuando se quedó blanco David, o palideció, es cuando Natán le responde, tú eres ese hombre. Nadie te vio, nadie te cachó, nadie supo, nadie va a rajar, pero tú y Dios sabían lo que estaba pasando. Incluso David en sus oraciones dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Le afectaba físicamente a David. Ahora, si recordamos un poco de la historia de la familia de David, bueno, creo que es una familia que nadie desea tener. Si bien Dios le perdonó la vida a David, fue castigado y tuvo que llevar de por vida la consecuencia de su manera pecaminosa de actuar. El hijo de Betsabé que dio a luz murió en una semana. Y eso le rompió el corazón a David. Sufrió no solamente por la pérdida de su hijo, sino por haber deshonrado a su Dios. Cuando David se arrepintió, Dios le bendijo nuevamente. Incluso de la unión de Betsabé nació Salomón, quien fue su heredero al trono. Ahora, si queremos recordar un poquito de David, de la historia de su familia, en primer lugar, él como hijo era menospreciado. Yo no me puedo imaginar, yo tengo 6 hermanos, que llegue alguien muy importante, no sé, el secretario de gobierno con mi papá, a darle un mensaje del gobernador y le diga, tráeme a tus hijos, a todos. Y que cuando lleguen todos mis hermanos, y le diga, aquí no está el que le traigo el mensaje. Mi papá diga, se me olvidó, Luis, tráigame a Luis. O sea, a ese grado era. David estaba allá. Cuando fue a la batalla contra Goliat, sus hermanos le dijeron, ¿a qué vienes de chismoso? O sea, era menospreciado en su familia. Como padre con sus hijos, un hijo codició, bueno, se supone que él no debía de tener más de una esposa. Estaba prohibido. La ley de Moisés decía eso. Solo una mujer. Él tuvo varias y tuvo varios hijos. Uno de sus hijos violó a su hija, quien fue despreciada, tomada por su hermano, se quedó a vivir con su hermano y su hermano 3 años aguantó el silencio de su padre antes de matar a su propio hermano. David otra vez no hizo nada en contra de su hijo, lo manda al exilio unos cuantos añitos y cuando él regresa sigue el rencor y no solamente saca corriendo a David de Jerusalén, sino que todavía usurpa el trono. Viene la defensa y la reconquista otra vez y lo matan a su hijo Absalón. Y ahí sí David dice, Absalón, Absalón, ¿quién diera que yo muriera en tu lugar? David vio la muerte de un hijo que había sido violador, la deshonra de una hija violada, la muerte de otro hijo que había querido usurpar el trono, la muerte de un bebé nacido por un adulterio. Y para acabarla, al final de sus días, David, ¿cómo muere? Dice que le llevaban mujeres vírgenes, las cuales no tocaba a él para tener relaciones sexuales, sino para que le dieran calor. Lo curioso es esto, si tenías por lo menos como 7 esposas, ¿por qué ninguna de tus esposas te daba calor? Todo lo cegará. Quiero pensar a lo mejor que ninguna de ellas quería estar cerca de él, probablemente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, una de ellas vio la muerte de su hijo. Otra de ellas vio la violación y la muerte de otro hijo. Y otra de sus esposas vio también la muerte de su hijo.
y otra de sus esposas era estéril. Entonces probablemente la relación matrimonial de David no era la mejor. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de segundas partes, de segundas oportunidades. Si hay algo que yo no conozco, hay algo que yo no sé, pero lo que sé es que Dios llama a David un hombre conforme a su corazón. Y a pesar de los pecados que haya cometido David, Dios lo ve como un hombre conforme a su corazón. Es decir, si hay algún pecado, hermano, amigo, amiga, que nos acompañas, que nos puedes ver por internet, si hay algún pecado que no has confesado, que no has ido en lo secreto ante Dios y le has dicho, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, hazlo. Es mejor que tú vayas y confieses delante de Dios tu pecado, a que Dios te mande quien te reprenda a causa de ese pecado. Dios perdona, Dios perdona, Dios da segundas oportunidades, pero Dios resiste al soberbio, y el no reconocer mis fallas, eso me hace soberbio. Pero cuando yo tengo la humildad de llegar ante Dios a solas, no que me vean, no para que me vean, sino para que me vea mi Padre, y ante Él tengo el valor de decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, puedo confiar en que Dios limpia mis pecados, y si mis pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Hay otra historia en la Biblia que fue todo lo contrario. Este hombre es José. En sus marcas, listos, fuera. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 23. Génesis 39, 1 al 23. No te suene raro si lo leo en una versión diferente. Yo lo voy a leer en una versión llamada Traducción del Lenguaje Actual, nada más para dejarlo más en claro la historia, ¿de acuerdo? Dice así: cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, quien era oficial del rey y capitán de su guardia. Allí a José le fue muy bien en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. Y a partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba ya de nada, más que de comer. Como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso: ven, acuéstate conmigo. Fíjense algo, dos características. Los dos fueron menospreciados por sus hermanos, José y David. Los dos eran jóvenes, los dos eran guapos, ¿de acuerdo? Pero los dos tuvieron reacciones diferentes. Mientras la mujer le dijo, ven, acuéstate conmigo, esta vez él, en vez de aceptar, dice, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a cargo mío. Todo está al frente de mí, de todas sus riquezas y de todo lo que tiene, no se preocupa. No me ha prohibido nada. Y en esta casa no tiene nadie más autoridad más que yo, pero usted es su esposa. Y tener relaciones con usted sería pecar contra Dios y es fallarle a mi amo. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Le seguía diciendo y diciendo, nadie se va a enterar. Un día José entró a la casa para hacer su trabajo. Fíjate otra vez la diferencia. ¿Qué estaba haciendo David cuando cayó con Betsabé? ¿Dónde debía de estar? En la guerra. Y no estaba. Estaba en sus aposentos. La madre de todos los vicios es la ociosidad. Y estaba de ocioso David. No estaba donde debía de estar. José, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Él no estaba de ocioso. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Imagínate la escena, él lo agarró, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió, patitas, ¿para qué las quiero? Corriendo de la casa. Mejor que decir, aquí corrió que aquí quedó. Entonces ella, al verse con la ropa